Mis amados hermanos y amigos, bendiciones. Bueno, desde nuestro lugar de vacaciones, con un friecito más o menos a 50 grados, pero quiero compartir con ustedes cosas del Señor, porque estamos disfrutando con mi esposa otro tiempo que nos toca en esta vida, en este momento, pero al tiempo no dejamos ir oportunidad a donde vamos, a donde entramos, donde comemos, a quien visitamos, para que el Señor manifieste su poder y se haga presente. Entonces, pues, en vista de las cosas que el Señor está haciendo, decidí abrir las Escrituras en la representación de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Porque una vez que llegó la cruz y Él venció, nos dio una nueva identidad. Ya no somos los seres corrientes, aquellos que caminaban tratando de hacer en su vida cosas. No, ahora somos hijos de Dios, con un camino, con una carrera, con un propósito, con una misión. Algo hay que hacer. No todos vamos a hacer lo mismo, pero a todos nos van a mandar a hacer algo. Y entonces para poder alcanzar ese algo se necesita identidad divina. Profeta, identidad divina, sí. Si el Señor está dentro de nosotros con su Espíritu Santo, porque nacimos de nuevo, porque creímos que en esa cruz fuimos limpiados, que se rompieron todo yugo, toda atadura, toda maldición generacional, también tenemos que creer y confiar que el divino Dios que vive dentro de nosotros debe de hacer cosas maravillosas, sobrenaturales. ¿Y por qué digo debe de hacer? Porque es lo que Él sabe hacer, esa es su naturaleza. El que impide que Dios haga las cosas somos nosotros mismos. Entonces Pablo en Gálatas, Efesios, Colosenses y Filipenses comienza a hablar mucho de los que han alcanzado la identidad divina en Dios y de los que carecen de ella. Entonces comienza a explicar, como te dije, están esas 4 cartas, pero yo voy a tomar Colosenses, en vista de cosas que el Señor ha hecho en estos 2 días últimos que hemos estado. Dije, ve, debo de compartir de estas cosas. Aún no, estamos, no es por decirte, están las camas atrás de mí, estamos en el hotel. Dice la escritura así, Pablo hablando con ellos, dice, al oír de vuestra fe en Cristo. O sea, Pablo está siendo anunciado, le están diciendo lo que está pasando con la gente que recibe esa gracia de esa identidad divina. La fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos. Esa comunidad no solamente con el Señor, sino que se tiene que enseñar con los hermanos. A causa de la esperanza reservada. O sea, hay algo que Dios está esperando que pase con nosotros. Una vez que lo recibimos a Él y que Él vive en nosotros y tenemos esa certeza, esa seguridad. Él tiene una esperanza reservada de que Él espera que pasen cosas dentro de nosotros donde le permitamos fluir a Él. Y vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo. A causa de la esperanza, de eso que ha sido guardado, preservada para vosotros en los cielos. O sea, allá donde está el divino Dios, el todopoderoso creador, aquel que habló y las cosas se formaron, que formó las cosas de la nada. Dice, allá donde está toda esta esperanza, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. Wow.
Pablo les va a hablar de algo que les fue enseñado a ellos, de lo que representaba no antes de la cruz, sino después de la cruz, después de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión del Señor, cómo nos abrió el camino para que no solamente Cristo, la palabra, se hiciera vida carne en nosotros, así como lo hizo en el Señor Jesús, pudiéramos dar a conocer a Dios en la dimensión en que el Señor lo hizo. Entonces, Pablo comienza a hablar de que hay que tener mucho cuidado porque hay una palabra que es de verdad. O sea que si hay una palabra que es de verdad, podemos recibir palabras que no son de Dios, aunque hablen de Él. ¿Por qué razón? Porque las palabras del Evangelio de verdad te tienen que transportar no a lo que eras, sino a lo que debes ser hoy. Porque lo que tú tienes que ser hoy es lo que el Señor anhela y que fue guardado en esperanza para que tú lo disfrutes, y que Pablo habla en Efesios y en Gálatas de una herencia divina, inmaculada, guardada para nosotros, preservada en el cielo. Entonces dice Pablo lo siguiente: de la cual oíste antes en la palabra de verdad, el Evangelio, lo que nos es enseñado como la gracia, a partir del Señor y de las cartas que los apóstoles escribieron. Entonces, cuando Pablo está anunciando esto, él les sigue explicando a ellos todo ese capítulo número 1, pero cuando llega al versículo número 26, porque no vamos a poder desbaratar todos estos versículos porque este es un tema larguísimo y lo que quiero darte es una pequeña perlita. Dice el 26, es decir, el misterio que ha estado oculto en los siglos. Ese es de la fe que él habla en Gálatas 3:20, creo, que dice que una fe que no se conocía, que estaba reservada, pero que iba a ser manifestada en este tiempo. Y cuando Pablo está hablando de una fe que va a ser manifestada en este tiempo, quiere decir que antes de esa cruz no se conocía. ¿Y qué es lo que ese misterio que está oculto ahí en esa palabra que se desarrolla hace en el creyente? Bueno, es el poder tomar la identidad del Dios que vive dentro de nosotros. O sea, lo que nosotros somos. Ya tú no eres como te conocías o como te conocieron. Tú ahora eres una persona específica, especial. Tú portas al Dios del cielo. Y si tú portas al Dios del cielo, pues que el Dios del cielo haga lo que tiene que hacer. Por eso, cuando Pablo sigue hablando de esto, ya sabes lo que somos. Ahora enseña lo que tienes. Enseñemos lo que tenemos. Porque si decimos que tenemos a Cristo Jesús dentro de nuestro corazón morando, y que el Espíritu Santo está allí para apoyarnos, para enseñarnos, para guiarnos, y el Cristo es la palabra, el poder en las palabras, y el Espíritu Santo el que hace que las palabras se transformen en obras, que Pablo le llama muchas veces frutos visibles, obras buenas que enseñen fruto. Estamos hablando de cosas que nosotros hacemos o decimos que enseñan la manifestación plena de Dios. Entonces, no es solamente lo que nosotros somos, ni lo que tenemos. Viene algo que Pablo anuncia en este mismo capítulo. Es que representamos. O sea, no es hablar de fe, de creer y de que ahora yo tengo una herencia en los cielos, porque siempre Dios nos habla de herencia en el cielo. Dios no habla nunca de herencia en la tierra, porque todo lo que tú heredes de la tierra que tú desees, Él lo llama añadiduras, por cuanto tú puedes enseñar quién eres,
Tú puedes enseñar lo que tienes de Dios y tú puedes mostrar lo que tú representas. Ahora, cuando hablamos de la representación, ya estamos hablando en letras con mayúsculas. Cuando nosotros hablamos, se cumple eso de que el evangelio no es solo palabras, sino palabras con poder, con demostración del Espíritu Santo, de que Dios hace cosas usándonos a nosotros. Sí, a ti y a mí. Que el Dios encarnado puede manifestar no solamente lo que somos en Él, ¿ya? Ni lo que tenemos de Él, sino lo que representamos. El poder ser para las personas el yo soy de Dios. Te lo he dicho muchas veces y yo sé que te puede sonar como una mandarria en esa cabeza, ¿ya? Pero lo que representamos es que tú portas dentro de ti al Dios que tiene la solución a la necesidad de la persona que está enfrente de ti. ¿Duro? Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque no es comestible para el razonamiento humano. Eso solamente es apetito voraz para aquel no solamente que tiene conocimiento de la Biblia, porque mucha gente habla de Biblia, pero no suceden cosas sobrenaturales. Tú puedes engranar muchos versículos para decir algo, pero al final no hay un fruto divino. Y de lo que se trata es de no solamente saber quiénes somos, ni qué tenemos de Dios, sino lo que representamos de Él. Cuando nosotros hablamos y hacemos, que sea Él hablando y Él haciendo, para que sucedan cosas que la gente sepa en ese instante, que no fue un hombre que habló o no fue un hombre que hizo, fue Dios presentándose a decir y hacer. Por eso Pablo, que en estas cartas que te digo que son tan impresionantes, nos narra lo siguiente. Dice así: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y por generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Sus santos somos tú y yo. A quienes Dios quiso. ¿A quiénes? A los que recibimos al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, los que vivimos en comunión no solamente con la palabra, sino con el Espíritu, porque de nada te sirve conocimiento si no tenés comunión con el Espíritu Santo y Cristo, porque ellos son los que hacen que las palabras traigan poder y creen cosas. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, siempre he compartido, y los que llevan años conociéndome lo saben, que las palabras, cuando son tomadas por el Espíritu Santo y Él abre el misterio para esa persona en esa palabra, suceden hechos. Tienen que suceder hechos, porque es el Señor dándole respuesta a la necesidad de una persona, bien sea en su vida física, en su vida espiritual, emocional, en su trabajo, en sus finanzas, en las relaciones con la familia, con la esposa, con los hijos, con los parientes, con los amigos, en cualquier obra que haya fruto de Cristo y el Espíritu Santo, porque para eso murió Jesús en la cruz. Cuando la palabra tiene el poder de hacer, el Espíritu Santo se place en que no seas solamente obediente para oír, sino que tú puedas hablar con poder. Y entonces el misterio se desarrolla en esto. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú miras los profetas de la Biblia, tú vas a ver que gran mayoría de ellos no solamente escuchaban y daban la palabra, sino que eran videntes.
Personas que son capaces de ver en las palabras el mensaje que Dios envía y cómo lo va a hacer. Te voy a nombrar algunos. Eliseo, por ejemplo, él estaba en su cuarto y el rey enemigo estaba planeando cómo atacar a Israel. Y Dios le mostraba a Eliseo los caminos por los que ese pueblo iba a atacar a Israel. Y entonces Eliseo le decía al rey, mira, por ahí no te vayas a ir, que por ahí se van a ir ellos, vete por tal lado. Y era tal la manifestación de evidencia que podía mirar Eliseo, que el rey pensaba que entre los que estaban cercanos de él había quien lo traicionaba, diciéndole a Israel por dónde se iban a ir. De la misma manera pasó con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel. Muchos de los profetas fueron profetas videntes, pero eran unos pocos. Pero una vez que el Espíritu Santo y Cristo vienen a nosotros, Pablo le llama que ese misterio se destapó. Ahora Dios te va a enseñar no solo la palabra, sino la obra de cómo se va a dar para que haya fruto. Entonces es muy importante tener palabras que tengan fruto, en donde esa comunión con Cristo y con el Espíritu Santo te puedan enseñar algo que le pasó a una persona, que le está pasando o que le va a pasar, y que en ese momento la persona lo pueda recibir y que haya ese testimonio del que Jesús dijo en Hechos 1:8, que no fuéramos a testificar de él hasta que no viniera el Espíritu Santo de poder. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que eso pase o que una persona que está en un hospital, en una UCI, muriéndose con aparatos, sobreviviendo, que ya inclusive la familia pensando en cómo desconectarlo, y de pronto Dios te dice a la distancia, oye, llama a esa persona, y que le pongan un teléfono en el oído y que esa persona escuche que le voy a dar una segunda oportunidad para que se salve. Y una persona que ha estado inmóvil por 3, 4 semanas, le colocan el teléfono, escucha la palabra, abre los ojos, se sonríe y a las 3 semanas la persona está bien, desconectada de toda máquina. Como está en un hospital, se infecta y dice que se va a morir ahora porque su sangre está infectada. Y llaman a esa persona que dio la palabra para que orara y le dicen, no, yo no voy a orar por eso. El Señor dijo, le voy a dar una segunda oportunidad. Si tú oras por ese enfermo, entonces tú no creíste la palabra que Dios te dio. Por cuanto tú la creíste, no importa el virus que tome en ese hospital, no va a pasar nada. Porque te fue mostrado no solo una palabra para que ese enfermo se sanara y volviera a la vida, sino que no hay nada que lo pueda atacar para la muerte, porque el Señor dijo una segunda oportunidad. Y tú tienes que estar firme, no en lo que oíste solamente, sino en lo que viste. Ese es el misterio del que Pablo está hablando. La palabra de verdad. Una gracia en donde Dios se enseña en todo contacto que tienes con las personas cuando Él quiere. Porque tú puedes estar con muchas personas y Dios no quiere hacer nada. Lo demostró en la Biblia. Entró a muchos pueblos y no sanó a nadie. No resucitó a nadie. Más vale los desafío a todos. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad de sanar. Aunque Él dijo, ponga las manos sobre los enfermos y sánenlos. Pero la mejor, la más segura, es cuando Él te dice, pon las manos, que lo voy a sanar. Así, mis hermanos, que te dejo con esta pequeña perla. Reflexiona en ella, porque dentro de ti vive el Dios Todopoderoso, el Dios sanador, el Dios que resucita, que restituye, el Dios que te cuida, que te guarda,
que te apoya, que te esfuerza para que avances, el que te da la tranquilidad, la armonía y la paz para que venzas. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios que te invito a que conozcas. Así, mis hermanos, que aunque estoy de vacaciones con mi novia, aún tengo chance para orar, para permitirle que se manifieste y para traerte perlitas. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.